Hey coders, bienvenidos a otro video de fastweb.com. Yo soy Faz y el día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar a configurar e instalar Visual Studio Code. No solamente voy a mostrarles cómo instalarlo, sino también voy a mostrarles los plugins que utilizo y algunas configuraciones bastante básicas del editor de código. Para aquellas personas que ya han venido siguiendo algunos videos del canal, saben que hace algunas semanas o quizás un mes publiqué un video en el cual me enseñaba cómo utilizar Atom como editor de código. Pero en ese video justo hubo una enorme cantidad de comentarios en las que ustedes pedían que les mostrara hacer lo mismo pero en Visual Studio Code, ya que Visual Studio Code se ha vuelto uno de los editores de código más populares actualmente y que tiene características bastante útiles, como el autocompletado de código o también la instalación o la extensión de funcionalidad a través de plugins, la integración con Git, y todo esto funciona en múltiples sistemas operativos. Es decir, que es un editor de código multiplataforma, es abierto y como ven tiene una enorme cantidad de características que lo hacen bastante favorables cuando desarrollamos. Entonces en este video voy a tratar de explicarles un poco en detalle quizás algunas cosas de cómo funciona, y también voy a mostrarles los plugins que yo utilizo y cómo utilizo en mi día a día este editor de código. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, antes de empezar a mostrarte cómo utilizo Visual Studio Code en mi día a día, primero voy a comentarte un poco de cómo fue desarrollado y qué tecnologías utiliza Visual Studio Code internamente. Esto es tan solo de manera informativa para que te enteres de algunos otros temas, y si te interesan quizás puedas ahondar mucho más en el futuro en estos temas. Primero voy a comentarte de un repositorio que está en GitHub y que pertenece a Microsoft. Ese repositorio de código se llama Monaco Editor. Si no sabes qué es un repositorio de código, es tan solo un sitio web que almacena código, es decir, almacena el código fuente de algún programa. Y Microsoft en GitHub tiene un repositorio llamado Monaco Editor, que es un editor web. Este editor web, como su nombre lo indica, es tan solo código que te permite tener en un sitio web un editor de código. Y si vemos esta imagen, que es un screenshot de ese editor de código llamado Monaco Editor, podríamos ver que es bastante similar a Visual Studio Code. Esto es así porque Microsoft desarrolló primero este editor de código para la web y luego empezaron a adaptar este editor de código en Visual Studio Code. Es decir, que Visual Studio Code utiliza internamente este editor que funciona en la web. Pero si te estás preguntando cómo es que este editor que funciona en la web puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos, la razón es Electron. Electron es un framework, es un framework web que te permite crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnología web. Por ejemplo, si ya conoces HTML, CSS y JavaScript y te has interesado en cómo crear las interfaces y cómo diseñar aplicaciones que funcionen en el navegador, quizás has tenido la curiosidad de cómo poder llevar esa interfaz a una aplicación de escritorio. Y para las personas que son bastante curiosas y que tienen bastante interés en esto, pues encontraron muchas soluciones en el pasado. Por ejemplo, Adobe tenía algunas soluciones como Adobe Air, o por ejemplo también estaba Titanium SDK, que son algunas opciones para desarrollar aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles utilizando tecnología web, es decir, HTML, CSS y JavaScript. Pero no fue hasta hace algunos años que GitHub, el creador de este sitio web que almacena repositorios de código, desarrolló un framework llamado Electron. Electron, para aquellas personas que nunca han escuchado de él, es tan solo un complemento de Node.js, por así decirlo. Es una biblioteca de Node.js que te permite poder crear aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando HTML, CSS y JavaScript. Y aunque esto parece no ser tan popular, en realidad ya existen muchas aplicaciones de escritorio que utilizan tecnología web. Por ejemplo, tenemos la aplicación de Skype, la aplicación de escritorio de GitHub, tenemos algunas aplicaciones populares como por ejemplo GitKraken, WebTorrent, o la aplicación de escritorio de WordPress, la aplicación de escritorio de Discord, o el mismo Visual Studio Code, como te comento, Atom, que es un editor desarrollado por GitHub. Y como ves, hay una enorme cantidad de aplicaciones de escritorio que están desarrolladas utilizando tecnología web. De hecho, hay muchas más. Y esto va a ir incrementándose con el tiempo. ¿Por qué pasa esto? La razón es que hay muchos servicios en la web. Por ejemplo, imagínate Discord o Slack, por ejemplo, que ambos son chats que funcionan en la web. Pero el rendimiento en un navegador no es tan óptimo cuando hay muchos usuarios y consume mucha memoria. Obviamente, el mejor entorno sería crear una aplicación de escritorio, ya que la aplicación de escritorio tiene acceso directo al sistema operativo.
Y es por eso que digamos, empresas que tienen servicios en la web tratan de adaptar sus sistemas web a una aplicación de escritorio, tan solo por el rendimiento. Pero llevarlo a múltiples sistemas operativos no es una tarea fácil. Y es por eso que Electron es una buena opción para desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnología web. Y esto viene bastante bien a los servicios de internet que hoy en día son los más populares. Por ejemplo, servicios sociales o servicios que venden productos ya tienen aplicaciones funcionando en la web. Entonces tan solo tienen que adaptar el código un poco para crear una aplicación de escritorio. Entonces, al menos por ahora, tenemos una idea de cómo funciona Visual Studio Code. Utiliza el editor de código llamado Monaco Editor, que te permite crear un editor de código en la web, y este complemento llamado Electron, que lo hace correr en múltiples plataformas. Esto ya está muy relacionado a otro tema. Este no es un curso de Electron, solo es una manera de comentarte cómo funciona Visual Studio Code. De hecho, hace algunos meses o el año anterior, yo creé un video en el cual te mostraba cómo utilizar Electron y Monaco Editor. Así que si te interesa te voy a dejar el video en la descripción de este. Muy bien, entonces ahora teniendo una idea de cómo funciona Visual Studio Code, pues ahora sí vamos a enfocarnos en instalar este editor de código. Ok, aquí estoy en la página oficial de Visual Studio Code, llamada code.visualstudio.com. En esta página oficial podemos descargar el editor de código, podemos tener acceso a información de cómo funciona, algunas configuraciones y ayuda. Pero sobre todo tenemos la manera de instalarlo en múltiples plataformas. Tan solo entrando a la página, esta página ya reconoce desde qué sistema operativo lo estás visitando y te da el instalador adecuado. Por ejemplo, en este caso, como estoy desde Windows, ya me da un instalador de Windows. Además de esto, como te digo, tiene instaladores para otros sistemas operativos, como por ejemplo macOS o también para distribuciones de Linux. Así que es un editor de código multiplataforma y funciona bastante bien en cuanto a rendimiento. Y por lo general se va actualizando, así que esto va mejorando con el tiempo. Por ahora voy a descargar el instalador para Windows y tan solo dando un clic en este botón me envía a esta página que por ahora tan solo es informativa, es una página informativa, ya que aquí está el instalador. Como ves, el instalador pesa poco, es tan solo 43 megas y por ahora al menos voy a esperar a que termine de instalar o descargar en realidad este editor de código y una vez termine de descargarse te voy a mostrar el proceso de instalación. Ok, aquí vemos que el instalador ha terminado de descargarse, así que lo único que voy a hacer es dar un clic y a partir de aquí se va a ejecutar el instalador. Probablemente me va a pedir permisos y de hecho sí lo ha hecho. Y voy a tratar de empezar a instalarlo. Simplemente le voy a dar siguiente, le voy a dar aquí, acepto a los términos, siguiente, siguiente. Y como todo instalador, pues tan solo lo único que voy a hacer es darle siguiente porque viene configurado con una instalación por defecto. Entonces aquí simplemente voy a dejarlo de esta manera y tal como está, siguiente, instalar y no voy a hacer nada más. Con esto es bastante sencillo poder instalarlo, como ves no demora incluso nada la instalación, es un editor de código bastante optimizado. La razón de que este editor de código tenga mucho mejor rendimiento a comparación de Atom, por ejemplo, es que Microsoft ya ha trabajado bastante tiempo en su entorno de aplicaciones de escritorio y tiene bastantes ingenieros que saben cómo hacer que ese tipo de aplicaciones tenga un buen rendimiento. Por ahora al menos vamos a utilizar Visual Studio Code, voy a mostrarte cómo instalar algunos paquetes y también voy a mostrarte cómo lo utilizo en mi día a día. No te voy a mostrar cómo instalar todos los plugins que utilizo porque como utilizo distintos lenguajes pues también tendría que instalar distintos plugins. Así que voy a mostrarte tan solo los plugins de manera general. Muy bien, como ves aquí la instalación ha terminado, es tan solo un recuadro que dice ejecutar Visual Studio Code, le damos finalizar. Y con esto se va a empezar a ejecutar el editor de código. Como ves es un editor de código bastante liviano. De hecho también te abre su página de la documentación oficial y de hecho es la misma página que te muestra un poco más de qué trata el editor. Aquí incluso puedes ver los plugins más populares. Hay plugins por ejemplo para Python, para C++, para poder trabajar con TypeScript o Sling, por ejemplo para ver o resaltar los errores que podrías tener con JavaScript, hacer debug en Chrome, trabajar con C# y iconos. Algunos de estos vamos a instalarlo. Luego te recomiendo que le eches un ojo a su marketplace. De hecho aquí en su misma página, en este link de aquí debajo, te va a enviar a su página de tan solo de plugins para Visual Studio Code. Aquí puedes ver por ejemplo una enorme cantidad de plugins, incluso algunos que van agregándose recientemente, otros que son los más populares
y algunos que se van actualizando constantemente. Todo esto está disponible, así que siéntate libre de indagar un poco más en cada uno de los plugins que te interesan. Y vamos a empezar a ver de qué trata el editor. Muy bien, este es el editor de código. Por ahora Visual Studio Code está reconociendo el idioma español. En este caso dice que tan solo soportará paquetes de idiomas a través de extensiones, así que le voy a dar a instalar. Esto no es nada importante, no va a afectar en nada al editor, pero vamos a darle siempre a lo que él nos recomienda. Muy bien, esta es tan solo más información. Vamos a recargar. De hecho, esa información que aquí acabo de cerrar me acaba de decir que Visual Studio Code está tratando de enviar siempre información a través de internet a sus repositorios digamos sus servidores, en donde ellos analizan cómo utilizas el editor de código para mejorarlo en el futuro. También puedes desactivar eso, pero por ahora al menos tenemos el editor de código ya instalado. Vamos a ir a la parte esta parte de su barra de opciones o su menú, en donde voy a explicarte un poco de qué trata. Por ejemplo, este icono, que es el explorador, es tan solo una manera de poder ver la estructura del proyecto. Es muy sencillo. Abres un proyecto y aquí lo puedes ver. Para hacerlo vamos a crear una carpeta. Vamos a ir al escritorio, vamos a crear una nueva carpeta, por ejemplo, de un proyecto que se llame, vamos a llamarlo proyecto web. Voy a arrastrarlo al editor de código y así de sencillo Visual Studio Code abre mi proyecto. Ahora observa que, bueno, este bienvenido también lo puedes cerrar. Observa que ahora en el explorador tengo abierto el proyecto. Y aquí puedo crear archivos, es decir que en lugar de crearlos yo mismo en esta carpeta, puedo crearlo a través del editor. Por ejemplo, vamos a crear un index.html. Y observa que aquí se va creando los archivos. Puedo seguir creando más archivos como un app.js y todo esto se va creando. Muy bien, esta es la función de cualquier editor de código. Algo a notar también en Visual Studio Code es que cuando trabajamos con HTML estamos trabajando con un plugin que Visual Studio Code trae integrado. Este plugin se llama Emmet. Para aquellas personas que no saben qué es Emmet, Emmet tan solo es código que te permite autocompletar código de HTML. Me explico, vamos a ir a este index.html y vamos a escribir HTML 2.5 y presionamos la tecla Tab. Y observa que automáticamente se crea toda esa estructura de HTML, una estructura de HTML de ejemplo. Esto sirve bastante cuando estamos desarrollando, ya que si no tuviéramos este plugin, estaríamos haciéndolo como esto, escribiendo H1, luego cerrándolo nosotros mismos, es decir, escribiendo la etiqueta de cierre, nosotros mismos. Y esto puede ser una tarea bastante tediosa, porque estamos escribiendo código que al final es bastante repetitivo. Emmet lo que hace es permitirnos escribir HTML a través de atajos. Por ejemplo, supongamos que quiero crear una etiqueta UL, una lista desordenada, y adentro quiero tener múltiples LIs. Pues para hacer eso simplemente escribo LI por 5, todo junto, y presiono la tecla Tab, y observa que automáticamente tengo una lista para seguir completando. Obviamente esto ya conocerías un poco más si ya conoces algo de la web, pero por ahora al menos te voy a comentar que Visual Studio Code ya tiene integrado este plugin. Emmet es en sí un tema por aparte. Dentro de algunos videos voy a tratar de publicar un video acerca de los atajos de Emmet y cómo utilizar este plugin en cualquier editor de código. En otros editores lo tienes que instalar, por ejemplo en Atom lo tienes que instalar por aparte, pero Visual Studio Code ya lo trae integrado. Muy bien. Ahora, como ves, este editor de código no está configurado del todo. La letra quizás la veas algo pequeña y aún faltan algunos iconos y complementos. Bueno, vamos a instalarlos porque no es nada complicado y de esta manera también te voy a explicar cómo puedes extender la funcionalidad del editor de código. Primero, voy a configurarlo. Si observas aquí tenemos otras opciones más. Si este es el explorador del proyecto, es decir, te permite explorar entre los archivos del proyecto, aquí tenemos otro icono que es para buscar archivos. Si damos un clic, aquí podemos buscar alguna parte de nuestro archivo. Vamos a empezar a ver que aquí dentro de este buscador podemos analizar un poco el código y encontrar ciertas porciones de texto, es decir, de código. Por ejemplo, podríamos buscar la palabra document. Damos un enter y observa que me ha traído tan solo el elemento title que tiene la palabra document. No solamente esto, sino que también puedo encontrar las etiquetas LI. Observa que en el index.html ha encontrado múltiples elementos LI y esto analiza múltiples archivos. Esta es una manera muy rápida de poder mostrarte que Visual Studio Code tiene una manera integrada de buscar y analizar el código.
Esto es bastante útil cuando tenemos múltiples archivos y queremos buscar tan solo una porción de código entre múltiples archivos. Así que siéntete libre de indagar mucho más en cómo buscar y explorar a través de este buscador integrado que trae Visual Studio Code. También tiene una manera de trabajar con un control de versiones. Esto te lo voy a explicar en breve, pero si ya conoces algo de Git, esta es la manera en la que puedes trabajar con Git internamente en Visual Studio Code. Aparte de esto, tenemos una opción llamada depurar. Esto es para poder ver cómo funciona una aplicación. En este video no te voy a mostrar esto, quizás ya lo grabe en otro video en el cual quiero entrar mucho más en detalle. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el editor mismo. Por ahora voy a utilizar esta última sección o este último botón que se llama extensiones. Esas extensiones permiten agregar funcionalidad de Visual Studio Code. Y voy a tratar de empezar a instalar algunas más populares y que puedes utilizar independientemente de qué lenguaje de programación utilices. Pero por ahora voy a explicarte este último icono de aquí, que son las configuraciones. De hecho, si damos un clic, observa que se abre un menú que dice paleta de comandos, configuración, y también te permite cambiar el color del tema, buscar actualizaciones, pero lo importante es esta parte de configuración. Si damos un clic, observa que lo que ha abierto aquí, de hecho voy a cerrar esto de aquí, lo que ha abierto es una especie de múltiples propiedades con un valor. Esto de aquí es la configuración por defecto que trae Visual Studio Code y es bastante extensa. Te permite poder editar la configuración típica que trae Visual Studio Code. Pero no te permite, digamos, editarlo aquí mismo, sino que tienes que sobreescribirlo. Es decir, que tienes que copiar esto de aquí y pegarlo en esta parte con el nuevo valor. Por ejemplo, en mi editor de código la fuente es muy pequeña y quisiera editarlo. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, tendría que editar el tamaño de fuente, el font size. Entonces vamos a buscar aquí en User Settings, vamos a buscar alguna parte en la que me permita editar el tamaño de fuente. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, editor, y observa que aquí hay múltiples opciones para el editor. Vamos a buscar tan solo el font size, vamos a decir font size. Y observa que aquí me está diciendo que el editor de código por defecto tiene el tamaño de fuente en 14. Vamos a editarlo para que sea un poco más grande. Vamos a decir, por ejemplo, aquí vamos a decirle editor editor.fontSize, y el autocompletado también ayuda bastante. Y en este caso, en lugar de decirle 14, vamos a decirle 16, por ejemplo. Vamos a guardar. Y como observas, el propio editor ha cambiado el tamaño. Si vamos ahora al código, también el tamaño ha cambiado. Aquí puedes cambiar múltiples cosas, no solamente el tamaño de fuente. Puedes aplicarlo a múltiples opciones, tan solo cambiándole los valores. Obviamente sabiendo lo que estás haciendo, y si en todo caso tienes algún problema, también puedes volverlo a su estado por defecto. Por ejemplo, otra configuración que también utilizo en el editor de código es que cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, múltiples líneas, de esta manera, no quiero que esta barra se extienda, sino que aparezca en una línea por debajo y que esté el mismo número. Es decir, que el editor.wordWrap sea OM. Esto es simplemente para que nosotros, cuando estamos, vamos a guardarlo, para que nosotros, en este caso, observa que la línea está en la línea 15, pero ya no aparece la barra, sino que está en la siguiente línea, pero sigue estando en el número 15. Esto es tan solo cuando yo creo algún video y no quiero que digamos la barra aparezca, porque de esta manera no vas a poder ver todo el código. De esto es bastante útil en mi caso. Muy bien. Aparte de esto, si en tu caso no lo quieres, tan solo lo quitas y por defecto es off, es decir que por defecto aparece la barra. Aparte de esta configuración, otra que también me viene bastante bien es la fuente del terminal integrado. Cuando nosotros trabajamos con código de servidor, por ejemplo, o interactuamos mucho con la consola, vamos a tener que abrir una consola por aparte, es decir, Windows R, escribimos cmd y se abre una consola. Y vamos a tener que estar cambiando entre la consola y el editor de código. Pero Visual Studio Code trae integrado esta consola dentro del editor de código también. De esta manera no estamos cambiando entre la consola y tan solo estamos trabajando con el editor. ¿Cómo abrimos esa consola? Para hacer eso presionamos Ctrl+Shift+P y escribimos terminal integrado y observa que aparece una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Damos un clic y lo que hace es abrir en esta parte del editor de código, en esta parte inferior, abrir un terminal. Y lo que hace por defecto es abrirlo con el PowerShell.
Tú puedes utilizar, por ejemplo, otro terminal. Por ejemplo, puedes utilizar el bash de Git o la consola simplemente. Pero en este caso el PowerShell es una herramienta bastante útil, así que la voy a dejar por defecto. Muy bien. Por ahora, para comprobar si esto funciona, pues vamos a escribir, por ejemplo, como está dentro del proyecto, como está dentro de la carpeta, nosotros podemos escribir cualquier comando y esto va a funcionar. Por ejemplo, aquí podríamos escribir mkdir, vamos a crear una carpeta, esto es para crear una carpeta, y vamos a crear una carpeta nueva, por ejemplo, llamada, no lo sé, imágenes, por ejemplo, img. Doy un enter y observa que ahora ha creado una carpeta img. Y aquí me da un poco más de información de la carpeta que ha creado. Muy bien, esto es bastante simple de entender, es decir que cualquier comando de Windows que se nos puede venir a la mente o cualquier comando que podemos ejecutar en una consola, podemos ejecutarlo directamente aquí, porque esto en sí es la misma consola, la misma terminal del sistema operativo. Muy bien, aparte de esto, lo que vamos a hacer también es configurar un poco el editor, el terminal, porque quiero agrandarle un poco el tamaño de fuente. Así que voy a hacer lo siguiente, voy a ir a la configuración y voy a decir editor, bueno, no editor, sino terminal, punto, y vamos a darle terminal integrado font size, integrate font size, y el font size por defecto es 14, vamos a cambiarlo también al mismo tamaño de la fuente, 16 por ejemplo, y observa que el tamaño de fuente ha crecido, ha aumentado. También podría aumentarle de tamaño 20 quizás o 18, vamos a probarlo. Muy bien, en 18 está bien para mi caso. Muy bien, esto también lo puedes editar y como te digo, también lo puedes cerrar, pero aquí hay múltiples opciones, no solamente del tamaño de fuente, obviamente hay otras opciones, como por ejemplo el autoguardado, de si lo quieres activar, le das el tiempo de cada cuánto quieres que se guarde los archivos solos, o puedes buscar también otras opciones, por ejemplo, hay opciones para el editor solamente, para el sistema de control de versiones, por ejemplo también para la manera de cómo se actualiza el editor, o si quieres enviar información para que se mejore el editor. Todo esto está activado por defecto. Hay algunos lenguajes que ya vienen integrados, como por ejemplo PHP, que son bastante populares, CSS, TypeScript para trabajar con JavaScript. De hecho, este editor de código trabaja muy bien con JavaScript. Ya tiene un autocompletado de código integrado. Por ejemplo, vamos al archivo app.js que creamos y vamos a escribir una alerta. Y observa que esto ya se está autocompletando. Podremos trabajar con el documento, document.get, y observa que todo se va autocompletando. La razón es que tiene integrado a TypeScript, que es una manera de poder analizar el código y en realidad es una extensión de JavaScript. No quiero entrar en detalle en cómo funciona, pero gracias a TypeScript y también a su autocompletado del editor de código llamado IntelliSense, lo que hace es poder autocompletar el código de JavaScript. Si quieres hacer lo mismo con otros lenguajes de programación, vas a tener que instalar algunos plugins. Pero eso lo vas a hacer a través de esta opción que te voy a comentar justo ahora, que es las extensiones. En este caso, las extensiones te permiten poder añadir funcionalidad al editor de código. Por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo mucho con estos archivos HTML, voy a tener que abrirlo en un navegador. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, tengo que ir a la carpeta, dar un doble clic y observar que se abre en el navegador. Pero esto no es muy práctico cuando tengo múltiples archivos. Quisiera tener una opción que aquí le doy clic derecho y abrir en el navegador. Por suerte hay un plugin que hace eso. Se llama Open in Browser. Escribimos Open in Browser. Damos un Enter. Y observa que aquí hay una opción que se llama Open in Browser. Te recomiendo siempre ver las versiones. Por ejemplo, esta versión está en 1.1. Significa que ha venido mejorándose. Mientras que aquí hay otras que están en 0.1, 0.09. Y en este caso voy a utilizar Open in Browser, la versión 1.1. Vamos a darle a instalar. No es nada complicado de instalar, como ves. Ya se instaló. Vamos a darle a recargar para que vuelva a reiniciar el editor. Y en este caso, pues parece que no ha habido ningún cambio. Vamos a cerrar esto de aquí. Como te digo, ahora yo dentro del editor, ahora tengo una funcionalidad nueva. Doy un clic derecho y observa que aquí hay una opción, o dos opciones en realidad, que dicen Open in Default Browser y Open in Other Browsers. Lo que quiere decir esto es que este archivo index.html lo va a abrir en mi navegador por defecto, en Chrome en mi caso. O también podría abrirlo en otros navegadores, pero tendría que tener múltiples navegadores instalados. En este caso tan solo tengo Chrome, así que voy a darle en esta opción que dice abrir en navegador por defecto. Doy un clic y observa que hace exactamente lo mismo. Esto parece una tarea tonta, pero no he tenido que ir a la carpeta, buscar el archivo, dar un doble clic y esperar a que se abra. Simplemente doy un clic derecho y observa que automáticamente se abre en el navegador. Muy bien.
Esta es una manera de poder abrir el archivo. Pero ¿qué pasa si quiero tener un servidor de desarrollo? Bueno, probablemente tendrías que instalar, por ejemplo, MAMP, XAMPP o cualquier otro servidor. O incluso podrías instalar algún complemento de Node.js, de Python o de PHP para tener un servidor. Pero hay una manera muy sencilla de hacerlo en Visual Studio Code. La manera es instalando un plugin también. Este plugin se llama Live Server. Vamos a buscarlo, Live Server. Observa que aquí está este plugin que está en la versión 4. Vamos a darle a instalar también. Esto quizás tome algunos segundos más. No es tanto tampoco el tiempo que se demora en instalar. Los plugins son bastante ligeros. Y aquí te da un poco más de información cada vez que instalas algo. Te da un poco más de información de cómo funciona. Algunas veces colocan algún GIF en la documentación, como ves aquí. Es una especie de GIF que te muestra cómo funciona. Que este plugin llamado Live Server lo que hace es abrirte un servidor de desarrollo para que puedas simular que tu sitio web está trabajando en un entorno real. Pero no solamente eso, sino que mientras vas desarrollando, tu proyecto se va actualizando. Es decir, mientras vas guardando tu archivo, el proyecto se va actualizando. Si has trabajado con otros editores de código, como por ejemplo Brackets, esto es bastante similar. Vamos a darle en recargar porque ya he instalado. Tanto aquí o aquí es exactamente lo mismo. Y de nuevo, tenemos aquí instalado otro plugin más. Aquí lo vemos que dice Live Server. ¿Cómo probamos esto? Bueno, vamos a dar un clic derecho aquí. Y observa que ahora tenemos otra opción más que dice Open with Live Server. Damos un clic. Y me está pidiendo permisos, vamos a permitir el acceso, ya que es Visual Studio Code, es un programa que conocemos. Y en este caso observa que no lo ha abierto en un archivo desde carpeta, sino ha creado un servidor en el puerto 5500 y ha abierto el archivo index.html. Vamos a ver cuál es la ventaja de este plugin de Visual Studio Code. Vamos a colocarlo a la derecha y el editor a la izquierda. Bueno, el navegador a la derecha y el editor a la izquierda. Y vamos a hacer unas pruebas con este servidor en vivo. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a cerrarlo. Y vamos a hacer unas pruebas. Por ejemplo, vamos a quitar este LI de aquí. No lo quiero tener. Lo vamos a guardar. Y observa que automáticamente se van. Vamos a quitar este UL. Lo guardamos y se refresca. Vamos a crear un H1 que diga Hello World, por ejemplo. Guardamos y automáticamente tenemos el resultado en pantalla. La razón es que este servidor está escuchando por los cambios que llevan el código. Y así yo puedo continuar desarrollando mi sitio web. Por ejemplo, no quiero que el título sea document, sino quiero que sea mi página web. Guardo y automáticamente esto se va reflejando. Como ves, esto es bastante útil cuando desarrollamos, porque todo esto nos va a evitar que esos segundos que desperdiciamos entre estar cambiando del editor y el navegador, refrescando y hacer el proceso otra vez, pues se puede ahorrar en otras cosas. Entonces, por ahora al menos ya tenemos dos plugins que nos permiten trabajar directamente con HTML, que está muy relacionado a todo el código de desarrollo web. Pero ¿qué pasa con otros editores de código? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero tener alguna manera de, resaltar código en JavaScript o en cualquier otro lenguaje? Vamos a ir a nuestro código de app.js. Vamos a abrirlo. De hecho, voy a enseñarte también cómo podemos parar el editor, el servidor, simplemente dando un clic aquí en esta barra inferior. Observa que aquí dice que el servidor está offline ahora. Damos un clic de nuevo. Y observa que nuevamente se vuelve a iniciar el servidor. Muy bien, en todo caso quieras pararlo, de nuevo simplemente das un clic aquí debajo. Y observa que nuevamente el servidor está offline. Muy bien. Esto es en caso no tengas mucha memoria en tu computador, mucha memoria RAM y quieras ahorrar algo de memoria en ejecución, así que simplemente paras el servidor y cuando lo utilizas lo vuelves a activar. Esto ya es tan solo de cómo funciona el mismo plugin. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora en el código. Supongamos que tenemos un archivo app.js y un archivo, no lo sé, .python por ejemplo. Vamos a escribir un archivo o PHP, vamos a colocarle un index.php. Supongamos que tenemos archivos de código, archivos de lenguaje de programaciones. Vamos a instalar un plugin que nos permite trabajar, por ejemplo, con el resultado de código. Por ejemplo, puedo tener múltiples if anidados, de esta manera. Y quisiera que de alguna manera, vamos a colocarle aquí alguna manera de resaltar código. Y observa que en este caso yo quisiera tener una manera de resaltar los pares de de estas llaves para saber cuál es su par.
Por defecto Visual Studio Code trae una manera bastante sutil de hacerlo, pero también podemos instalar otros plugins. Por ejemplo, hay un plugin que me permite resaltar esto, se llama Bracket Pair Colorize. Aquí está. Bracket Pair Colorizer. Este es un plugin que te permite resaltar estas llaves. Vamos a instalarlo. Simplemente damos un clic. Eso tampoco toma nada de tiempo. Y lo que hace es lo siguiente. Como ves aquí, parece que le agrega una especie de colores. De hecho, vamos a recargarlo para mostrártelo mejor en el código que he escrito. Muy bien. Aquí está el código que hemos escrito, pero si doy un clic en el primero, observa que ahora me está resaltando a qué if pertenece esta llave. Doy en el siguiente y observa que de esta manera estoy viendo el contenido interno. Y no solamente con JavaScript, vamos a verlo en PHP ahora. Vamos a verlo y esto funciona tal cual, es decir, funciona en cualquier lenguaje de programación. Muy bien, de esta manera puedes probarlo en cualquier otro lenguaje, C, C++, Java. Y bueno, de hecho, si utilizas esos lenguajes probablemente estás utilizando un IDE. Entonces, el Visual Studio Code es tan solo un editor de código. Y en este caso, si trabajas con archivos de scripting, es muy útil utilizar un editor de código porque es bastante ligero el entorno. Si estás trabajando con lenguajes compilados como C++, Java, C#, obviamente vas a necesitar un IDE mucho mejor, ya que te proporciona herramientas mucho más útiles. Al menos por ahora tenemos unos cuantos plugins. Vamos a instalarle uno más que tan solo es para mostrarte, ya luego puedes indagar por ti mismo qué plugins necesitas para tu entorno, en caso qué lenguaje de programación utilices. Pero voy a instalar uno relacionado a los iconos. Simplemente escribo icons, icons, aquí en los plugins. Icons, y hay un plugin bastante popular en Visual Studio Code que se llama VS Code-Icons. Damos a instalar. Y en este caso observa que tenemos una especie de iconos que se agregan aquí en esta barra. Como ves, por defecto no tiene, o trae alguno por bastante simple. Pero gracias a estos iconos, hasta las carpetas pueden tener iconos distintos, como puedes ver. Y hay una enorme variedad de iconos para distintos tipos de archivos. Esto puede tomar algo de tiempo, en realidad no mucho tampoco, pero lo que hace es descargar múltiples fuentes. Y hay archivos de todo tipo, es decir, que cuando tenemos un archivo de HTML, pues va a agregar un icono de HTML, de PHP, exactamente igual como lo está haciendo ahora. E incluso con lenguajes no tan conocidos, como por ejemplo Rust. Por ejemplo, aquí ha agregado, bueno, este es Ruby. En Rust es, por ejemplo, vamos a agregar otro en Go, por ejemplo. Y todo esto por defecto lo está agregando con iconos que trae Visual Studio Code. Pero con VS Code trae más soporte para más extensiones. Por ejemplo, vamos a darle a instalar. Bueno, en Go no. Parece que me ha aparecido un plugin de Go. Voy a darle en cancelar. Vamos a darle en cancelar. Bueno, parece que no se puede, al menos no cuando... Lo puedes instalar luego, no hay ningún problema. Parece que como he escrito un archivo .go, me ha aparecido un plugin. Y esto es bastante útil cuando estamos trabajando con otros archivos. Por ejemplo, como ves, en este caso creé un archivo .go y el editor de código ya me dio una notificación de que hay un plugin disponible para estos tipos de archivos. Lo mismo para cualquier otro tipo de archivo. Por ejemplo, si creo con Vue.js, por ejemplo, app.vue. Observa que me aparece una extensión recomendada para ese tipo de archivo. O vamos a probar con otros. Por ejemplo, con React, por ejemplo. O .jsx. Y todo esto me va dando recomendaciones. Te recomiendo luego investigar los plugins que están mucho mejor relacionados a tu entorno. En este caso, vamos a ver si mi plugin de VS Code ya está instalado. Vamos a verlo aquí. Vamos a ir en plugins. Bueno, no en recomendados. Sino vamos a ir en recargar. Bueno, vamos a recargar el Go de una vez. Muy bien, aquí vemos los plugins que tengo instalados hasta este momento. Tengo el instalador del plugin que me permitía de agregar colores, el Live Server, Opinion Browser y también Visual Studio Code Icons. Entonces aquí está, tan solo gracias por instalar Visual Studio Code Icons, le damos a activar. Y en este caso este plugin lo voy a desactivar, simplemente le voy a dar aquí. Bueno, aquí le vamos a dar desinstalación. Esta es una manera de desinstalar plugins. Vamos a darle en aceptar. Y por ahora lo vamos a dar simplemente allí. Le das recargar y se va a ir el plugin tal cual. Esa es otra manera de poder eliminar plugins. Como ves, es tan solo una manera de poder agregar más funcionalidad. Muy bien, vamos a ver los iconos. Como ves, aquí están estos iconos que vienen por parte de esta nueva biblioteca.
Y observa que los iconos son distintos a los que trae por defecto. El HTML ahora tiene un icono de HTML, el de Go otro icono, el de React también. Y observa que de esta manera los tipos de archivos se van adaptando. Muy bien, esto ya es muy relacionado a cómo luce el editor. También podemos cambiar los temas. Vamos a buscar algún tema. Vamos a ir aquí en las extensiones y vamos a buscar, por ejemplo, Theme. Observa que hay unos cuantos temas, por ejemplo, Material Icon, Atom One Dark para Visual Studio Code. Y vamos a darle en instalar, por ejemplo, el de aquí, el Material... Bueno, vamos a darle el de aquí, el Atom One Dark. Vamos a darle a instalar. Este es digamos, es un tema que hace lucir a Visual Studio Code como el tema de Atom que trae por defecto. Le vamos a dar a recargar. Y observa que por defecto no lo utiliza, tan solo está instalado. Para utilizarlo vamos a ir aquí en Atom One Dark. Vamos a empezar a cambiar el editor. Para hacerlo vamos a ir aquí. Podemos hacerlo tan solo en la configuración. Vamos a presionar Ctrl+P. Theme. Preferencias del tema de color. Aquí está. Y observa que ahora entre las múltiples opciones, observa que estos son otros temas que vienen instalados por defecto con Visual Studio Code. Puedes cambiarlo. Este es el que trae por defecto Dark Visual Studio. O también puedes cambiarlo a Monokai, por ejemplo. Monokai. O también el tema que acabamos de instalar, que se llama Atom One Dark. Por ejemplo, si abrimos el código, yo observo que es bastante similar a Atom. A mí me gusta bastante el mismo tema que trae por defecto, así que lo vamos a dejar con el tema que trae por defecto. Vamos a dejarlo aquí en Dark Visual Studio. Y este tema es bastante característico de Visual Studio. Muy bien. Ya luego puedes investigar un poco más de qué plugins necesitas para tu entorno de Go, de Vue.js, de Chrome, de C++, de Python. Esta es solo una manera rápida de explicarte los plugins. Ok, ahora te voy a mostrar cómo trabajar con Git internamente en Visual Studio Code. Si no conoces Git, ya he creado un curso de Git hace algunos meses que te lo voy a dejar en la descripción de este video por si acaso te interesa. En todo caso, si ya conoces Git, probablemente ya lo tienes instalado. Si no tienes instalado Git, Visual Studio Code te va a recomendar que lo instales. Así que te va a dar la página. Tan solo tienes que ir a la página llamada git-scm.com o .org, creo que es. No es una página. Bueno, sí es git-scm.com, es la página. Y aquí tendrías que descargar Git. En mi caso, como lo tengo instalado, pues el Visual Studio Code no me da ninguna advertencia. Te voy a dejar un video en el cual te muestro cómo instalar Git, en todo caso no lo tengas. Muy bien, ¿cómo inicializamos un repositorio? Bueno, aquí tengo todo el código de mi proyecto supuestamente. Vamos a tener que inicializar un repositorio. Probablemente si ya sabes cómo trabajar con Git, tendrías que hacerlo desde un terminal. Por ejemplo, vamos a abrir un terminal integrado. Y tendríamos que escribir el típico comando git init y esto inicializaría un repositorio. En este caso podemos hacerlo con la interfaz, simplemente dando un clic aquí en este icono. Y observa que ha abierto por defecto el proyecto. Le vamos a dar aquí inicializar repositorio. Y observa que ha aparecido todos los archivos que tengo en mi proyecto. Son 7 archivos, aquí los tenemos. Y aquí yo puedo empezar a agregarlos a mi repositorio. Por ejemplo, le puedo decir aquí, quiero agregar este app.jsx, este app.js, el index.html y el resto no lo quiero agregar. Entonces ya tengo estos archivos. Luego lo puedo hacer un commit. Como le hago el commit, simplemente vamos a ir aquí en confirmar. Y observa que me pide el mensaje típico de un commit de Git. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, tengo primer proyecto, primer commit. Damos un enter. Y en este caso ha fallado al ejecutarse. Vamos a darle a abrir registro de Git. En este caso parece que en mi caso no tengo configurado Git en cuanto al nombre y en cuanto al nombre de usuario y en cuanto al, digamos, al correo típico de la configuración de Git. Entonces, en este caso tengo que ejecutar estas configuraciones de aquí. Esto es así porque yo no tengo configurado Git en este sistema operativo. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a decir git config. Bueno, de hecho esto de aquí vamos a cerrarlo. Voy a abrir un nuevo terminal. Vamos a decir git config --global user.name y aquí vamos a escribir el nombre del usuario. En este caso voy a colocar faz y vamos a escribir también el correo git config --global user.email. Vamos a escribir aquí faz@fazweb.com. Y muy bien.
Con esto ya tengo configurado Git. Ahora sí vamos a hacer un primer mensaje y vamos a escribir primer commit del proyecto. Damos un enter. Y ahora sí, lo que ha hecho es tan solo agregar Git y comitearlo. Es decir que ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, si cambiamos el código, vamos a cambiar algo de aquí. En app.js, por ejemplo, vamos a agregar una alerta aquí. Alerta. Works. Vamos a agregar algo de código nuevo en app.js. Y observa que ahora aquí en Git va a aparecer en cambios que tenemos un archivo app.js que ha sido modificado. Aquí lo vemos, modificado. Si damos un clic, automáticamente aplica la herramienta de Git llamada diff, que es para ver las diferencias. Observa que antes no estaba esta línea, aquí lo vemos en rojo, y ahora aparece. Esto es de nuevo relacionado mucho al entorno de Git. Te recomiendo ver el video si quieres saber mucho más de cómo trabaja Git y cómo aprender a usar todo esto. Muy bien. Esto es una manera de cómo trabaja, pero ¿cómo lo subimos a nuestro repositorio? Bueno, tendríamos que agregar un repositorio en GitHub. Voy a hacer uno rápido. Voy a ir a mi página de GitHub, github.com. Y voy a crear un repositorio y enseñarte cómo lo subo. Simplemente vamos a ir aquí en View Profile. Vamos a crear un nuevo repositorio. En repositorios, vamos a ir aquí en nuevo repositorio. Y vamos a crear uno llamado prueba. Test, simplemente lo voy a llamar. Lo voy a crear. Y vamos a dar en este enlace, vamos a copiarlo. Este git remote lo tenemos que copiar. Y tenemos que agregarlo a nuestro repositorio. Lo vamos a hacer a través de la consola. También podemos utilizar la consola. No significa que como tenemos la interfaz no podemos usar la consola. Simplemente decimos aquí en la consola, copiamos, pegamos. Y ya tenemos un repositorio. Ahora si queremos subirlo, también podemos hacerlo aquí en las opciones. Aquí está, publicar rama. Vamos a darle un clic. Y observa que esto empieza a cargar. La razón de que empiece a cargar es porque está subiendo nuestro código del proyecto en GitHub. Ahora me está pidiendo que me loguee. Vamos a colocarle mi usuario y contraseña. Muy bien, he colocado mi usuario y contraseña de GitHub. Esto me está pidiendo tan solo porque está intentando subir el código. Y observa que aquí parece que ya lo ha subido porque ya ha terminado la carga. Vamos a ver la página. Refrescamos. Y observa que aquí está el código que he creado en Visual Studio Code. Solo que ahora ya está en un repositorio de GitHub. Muy bien. Como ves te he mostrado algunas características que utilizo en Visual Studio Code de una manera bastante rápida y sin enfocarme en cosas bastante obvias, para no explicarte lo mismo. Como ves estas son algunas características de Visual Studio Code, pero si tienes alguna duda recomiendo que te unas al Slack y ahí hagas tu consulta porque allí hay muchas personas que también utilizan este editor de código y muchos programadores y en realidad estamos allí para ayudarnos entre todos, para resolver dudas y resolver problemas que nos encontramos en nuestro día a día como programadores. Así que te recomiendo unirte. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Si tienes alguna recomendación, alguna duda o tu plugin favorito, déjamelo en los comentarios y de esta manera, pues cualquier persona que vea tu comentario puede también enterarse de otros plugins que utilizas. Muy bien, con esto dicho, pues hemos acabado el día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.